Saludos a todos una vez más y gracias por estar por aquí. Como ven en el título, voy a hacer los challenge normales, por llamarlos de alguna manera, del evento The Peaceful Daily Life of Nayuta's Family. Sí, lo estoy leyendo. No me lo sé de memoria, pero está bien. Hoy temprano hice en directo y bueno, también posteriormente subí al canal, donde probablemente estén viendo esto, los X-Challenge que ya están hechos. Fueron entretenidos, la verdad. Entonces ahora toca hacer los Challenge, que probablemente suba mañana. En fin, bueno, para no alargar más esto, vamos a hacerlos. Espero tener suficientes pescaditos, la moneda del evento. Según mis cálculos creo que no voy a tener suficientes, así que probablemente a la mitad tenga que farmear un poco para poder acabarlos. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Como últimamente he estado haciendo, voy a tratar de llevar personajes que no suelo llevar, al menos de mis chicas mágicas, porque de los supports a veces es complicado encontrar personajes no muy comunes, la verdad, como pueden ver ahorita. Bueno, vamos a llevar a Homura normal, Homura, y yo voy a llevar a... bueno, antes quiero... qué raro, no, nada, bueno, voy a llevar... pues a Yame. Eso ha sonado más alto. Voy a bajarle un poco el volumen a esto. Ahí. Estoy probando este OST de Grief Syndrome. Me lo recomiendo a alguien en el directo de la mañana. Y pues, a ver si no me bloquean el video. Esperamos que no. Bueno, vamos a llevar a Yame con Homura. Y ya. Bueno, ya está. Mi Ayame no tiene Spirit Enhancement ni nada así. O sea, simplemente es nivel 100. Quitar automático y listo. A ver qué tal. Bueno, probablemente con ese blast que tenemos ahí ya gane, la verdad. Es muy probable. Uy, espero no haberle dado a nada. O sea, estaba moviendo mi celular encima del teclado y le pegué a una tecla. Y como tengo, digamos, asignadas algunas teclas a acciones del OBS, del programa para hacer directos, pues me daba miedo que, no sé, que justo le haya dado una tecla que, no sé, quite la imagen, por ejemplo. Pero al parecer está bien todo. El micrófono no se ha silenciado ni se ha quitado la imagen. Todo bien. Bueno, vamos al siguiente. El 2. Intentaré... a ver... vamos a llevar esta Mino nivel 70. Está bien. En realidad está bastante adentro de lo que buscaría para que sea más difícil. Y a Manaka y Mino. Ya está, genial. Mi Manaka tampoco tiene Spirit Enhancement, obviamente. Creo que casi ninguna de las que voy a usar, al menos en los primeros challenge, no van a tener Spirit Enhancement. Casi ninguna, solo las que más uso tienen Spirit Enhancement. Entonces, como supuestamente voy a usar solo personajes que casi no uso, pues probablemente ninguna tenga. Saludos, Meldeais, tú, gracias por pasarte. ¿Cómo va todo? Contemplo el poder de esta Mino nivel 70, que pega bastante menos de lo que esperaba, sinceramente. Bastante menos. Sí, bastante menos. Voy a usar el mismo. Voy a usar exactamente los mismos discos.
Una pregunta. La música no suena muy fuerte, ¿no? Es que parece que el volumen de estas canciones es diferente. O sea, cada canción tiene un volumen distinto, entonces es un poco molesto. Bueno, no es molesto, sino que pues suena más fuerte y más bajo cada vez que cambia la canción. Oh, no sabía que así se veía Mino cuando hacía Connect. Uf. No, ya sé qué voy a hacer. Esto. Yo diciendo, no voy a gastar el Connect porque va a ser el último disco. Pero parece que esto no tuve en cuenta que Mino no le iba a matar de 2 golpes. Un poquito nada más. Oh, ya veo. Voy a bajarle un poquito el volumen entonces. Bajémosle ahí. Ya está. Ya lo bajé. Otro poquito más. Ok. 1, 2. Vamos a ver si podemos ganar así. A ver. Ay, cómo odio ese sonido. Del de la memoria de... iba a decir que era la de Mito, pero no era esa. Pero igualmente suena igual. No me gusta ese sonido. Suena muy distorsionado. Y eso que el volumen no está tan alto. Vamos a poder ver la magia de Mino. Que es single target. Ay, bueno. Igualmente yo nunca he visto su magia, así que vamos a verla. Aprovecho para verla. Mira. Está bonito. Se ve bien. Se ve bien la magia. A ver, esta la tengo que subir, esta música, porque suena baja. Bueno, ahora la tercera, vamos. A ver, ¿qué podemos usar? Bueno, ahora solo hay 2 Ashleys y... No voy a... Iba a quitar el filtro para que me salga cualquiera, pero mejor no. Supongo que también igualmente. Cada vez va a ser más difícil y tampoco viene mal un poco de ayuda del support. A ver, voy a llevar una Forest. ¿A quién llevamos? ¿Tú en qué nivel estás? 80. 83 slots, ¿eh? Tú también tienes 3. Oh, rayos. Porque tienes solo 3. A ver, ataque 7000. ¿Y tú cuánto ataque tienes? 7900. Un poquito más. Voy a cambiar esta. Y voy a ir así. Voy a cambiar esta de aquí. Por... La música suena muy baja. Claro, tengo que quitarme esta primero. Por eso no me salía ninguna. ¿Puedo llevar...? Sí, voy a hacer eso. Voy a ir bastante defensivo para que no me hagan talco. Listo. Y me molesta un poco que suene tan bajo la música. Ok, ahora suena más alta. Tal vez lo pueda editar para que todo suene uniformemente luego.
Hinano. Miyako Hinano. No sé si dije su nombre antes. Quiero ver una cosa. No, bueno. Voy a hacer lo mismo de antes. Al final ni la voy a ganar sin que Hinano haga algo. Ok. Ok. Bueno. Victoria. Bueno, ya seguro se van a empezar a poner más difíciles los challenges. Probablemente. Bueno, el cuarto. Cada vez pienso que casi medio confirmo que no me van a alcanzar los pescaditos para acabar los challenges y voy a tener que farmear un poco. Qué mal. Bueno, una aqua. Vamos así. A ver qué aqua voy a llevar. ¿Tú qué nivel eres? 80. Ah, pero es que tiene solo un slot. Eso con uno solo. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir así a ver qué tal. Tal vez pierdo horriblemente. Tal vez no. Meiyu y Chun. Un slot nivel 80. Sin Spirit Enhancement. A ver. Si me bufeo. Supongo que puedo... Bueno, no creo que se mueran todos de un golpe. O tal vez sí, a ver, vamos a ver. No. Interiormente pensaba que sí podía pasar, pero no. Ajá, a ver, ¿los matará? Espero que sí. Ok, estaba esperando demasiado. Aunque bueno, sí mató dos. En este caso sí puedo hacer lo que quería hacer, que era 1, 2 y connect, ¿no? Sí. Bueno, no es necesario tampoco hacer el connect en realidad. Eso sería si solo hubiera dos discos de Homura, ahora que lo pienso. Listo. Ahora empezamos la segunda oleada con las dos posibilidades de connect. Ok. Horizontal, vertical. Ok, creo que si Homura pega lo suficientemente fuerte, que esperemos que sea así. Saludos, Sirius, muchas gracias por pasarte. Hace tiempo que no nos vemos. Bueno, tampoco he estado haciendo tantos directos últimamente, pero igualmente, es bueno verte por aquí. Estoy haciendo los challenges normales. Hoy temprano hice los X-Challenge. Entonces ahora tocan los challenges normales con personajes que no suelo usar mucho. Un clásico... bueno, no tan clásico. No, sí. No, rayos. Fallé el disco.
Ah, ok. Esta Homura no está muy... No es tan fuerte esta Homura. No sé cómo no maté el del centro. Me parece muy raro no haberlo matado. Bueno, para que hagas algo. Meiyui. Listo, es que... ¿En qué número vas de los challenges? Creo que ese es el cuarto. Ese es el cuarto challenge, si no me equivoco. Entonces me quedarían 6 más. Pero yo sé que no tengo suficientes pescaditos, la moneda que te pide el evento para hacer los challenges, así que probablemente tenga que farmear un poquito a la mitad. Yo ya los terminé y están fáciles. Bueno, es que siempre... Ya no son tan difíciles realmente. Ah, mira, este cuesta 100. No me va a alcanzar. Si este cuesta 100 y cada vez va aumentando los pescaditos, no me va a alcanzar para hacer los 6 que faltan. Rayos. Sí, y bueno, eso. Ah, mira, vamos a usar a Myriad, ya que estamos aquí. Ya que está, justo sale. Y eso. Que no son tan difíciles. Bueno, creo que son difíciles, pero lo malo es que los personajes que tenemos son muy OP. Y por eso ya no son tan difíciles realmente. Creo que eso es lo que ocurre. Porque para alguien nuevo creo que sí son más difíciles. Vamos a llevar a Tsuaki, porque nunca la uso. La subí a nivel 100 creo que solo para el Kimochi anterior, el último Kimochi que hubo. La subí a nivel 100. Antes lo tenía en 80. Pero pues solo es nivel 100. No tiene Spirit Enhancement ni nada tampoco. Vamos a pegarle a... Ok. Karin, eso, Karin. A ver si se me olvidó el nombre. La música de fondo casi no suena. No recuerdo si en los Challenge o X-Challenge estaba Sawa Yosuru. Y ese sí me costó un poco. Sí, es el X-Challenge 3. X-Challenge 3, eso. No sé, en mi mente sonaba que lo pronunciaba mal. Bueno. Y sí, ese costó un poco. Ese lo tuve que hacer 2 veces. Lo hice la segunda. Fue divertido. Oh. Así que puedes bindear a ambas al mismo tiempo. Hice la noticia del... Sí. Es un evento. Es un evento nuevo que va a haber. En realidad, eso va a ser, básicamente. Si quieres te puedo decir cómo es, según lo que he leído, claro. Si es que tú no has leído de qué tratará. Bien, Karin murió. Genialidades. Oh no. Voy a morir. Esperemos que no. Bueno, a ver. Sí, puedes decir porfa, ya que no conozco más lugares que lo traduzcan mucho. Bueno, pues el evento... Creo que es un tipo nuevo de evento. O sea, no han dicho este evento va a ser de ese tipo, pero sí han dicho cómo va a ser. O bien... Dark/Tart carreando. Dedo arriba. Como decía. El evento va a ser... Van a haber 5 zonas. Voy a llamarlas zonas, aunque no se llaman zonas. En inglés ponen fases. Van a haber 5 zonas. Puedes llamarlas fases si quieres. Entonces, cada zona, fase, o como sea que se llame, tiene su dificultad, ¿no? Y pues tienes que matar a 2 enemigos adentro, ¿no? Cada fase con su respectiva dificultad tiene 5 partes, por así decirlo, 5 niveles, 5 áreas dentro de esa fase. O sea, dentro de cada una de las 5 áreas hay 5... en inglés pone barreras. Hay 5 barreras adentro de esa área. Le vamos a llamar a Kanade.
Kanae, perdón. Bueno, un Aqua, ¿no? Espera, ahorita te sigo contando. Quiero escoger otra. Tú tienes un slot, ¿no? Sí, tú tienes un slot. Tengo miedo. Me van a matar. Bueno, Kanae nos va a carrear. Bueno, sí, claro. Por supuesto, nos va a carrear ella. Bueno, es que no es tan parecido. Tiene algo parecido, pero ahora sí te seguiré contando. Horizontal, ¿no? 1, 2. No se van a morir todos. Bueno, entonces están las 5 zonas y dentro de las 5 zonas hay 5 barreras y cada barrera tiene su bruja. Tú tienes que vencer a las 4 brujas para luego enfrentarte a la quinta y última bruja, ¿no? O sea, es como 4 jefes y luego peleas contra el quinto y último jefe de esa zona. Y eso lo vas a hacer en las 5 zonas diferentes que tienen su respectiva dificultad, ¿no? Pero no es solo eso. O sea, cada enemigo puede ser diferente, va a ser diferente, va a tener habilidades distintas y todo eso. Y aparte, en cada una de las áreas, bueno, en cada una de las barreras dentro de las fases, si tú usas tu equipo de, no sé, si usas tus 5 personajes X, no los vas a poder usar de nuevo en la misma zona. Me pregunto si con 2. Bueno, a ver, vamos a probar. No vas a poder usar a las mismas chicas en la misma área de nuevo hasta que la completes. Recién al completarla la vas a poder usar. O sea, si yo digamos que mi equipo es de 2, que aunque creo que tiene que ser de 5 sí o sí. Creo que tiene que ser de 5 sí o sí. Así que me parece que necesitas 25 chicas mágicas sí o sí para acabar cada área. Eso no me acuerdo exactamente si tienen que ser 5, pero me suena que sí. Entonces, eso le da un poco más de dificultad. Porque es como que tú vences a una de las 4 brujas del principio y tu equipo de 5 se queda ahí cuidando la zona para que la bruja... Ok, eso no debería estar sonando, eso tiene copyright. Se acabó la música, rayos. Voy a darle de nuevo a esto. Bueno, como decía, supuestamente es como que se quedan ahí cuidando para que la bruja no vuelva a controlar en la zona. Y por eso no las puedes volver a usar en la otra barrera dentro de la área hasta que termines de liberarla por completo. Es por eso que esa es la justificación para no poder usarlas de nuevo ahí. Pero cuando acabas toda el área, pues todo bien, porque ya puedes de nuevo usarla sin problema. Y bueno, básicamente es eso. Pensaba que iba a hacer una explicación más larga, pero es eso. Es como 5 mundos divididos en 5 áreas. Vences cada una de las 4 áreas del principio para hacer la quinta y última. Y haces eso 5 veces. Y dentro de cada mundo, por así llamarlo, no puedes volver a usar a las mismas chicas hasta que termines el mundo. Ya está. Así es. Creo que ese es el mejor resumen que he podido hacer. Kanae con su tubo de metal carreándonos. No sé si me he olvidado de algo. Las memorias puedes usarlas siempre que quieras. No se bloquean las memorias. De nada, Sirius. No pasa nada. Aunque seguro en algún lado empezarán a spamear la información del evento, seguramente. A ver. Vamos a llevar a Momoko. Y otra Aqua.
Yachio. ¿Por qué? Porque la tengo 2 slots. Mi Yachio no está leveada para nada. A ver. Vamos a llevar esta para que no me hagan tanto daño. Esta. Yo creo que hace tiempo había decidido sacarle los otros 2 slots, pero al final no lo he hecho. Como que otras personas que se han aparecido y he preferido darle los slots a otras. Es culpa de Nanaka, porque me salió en mi primer rol de Magia Record. En el único que hice durante muchos meses. Ay no. Esto se ve complicado. Apuesto que no tienen nada que ver con el evento, pero se ve complicado. Ok, vamos a pegarle a Sayaka. Vamos a palearla. Eso no me lo esperaba, la verdad. No me esperaba que se muriera en el primer turno. Bueno, Momoko nos ha salvado la vida. Más o menos. Mejor así. El poder de los supports. El poder al alcance de todos, en realidad. Sister Momoko está chido. Pues sí, pega demasiado duro. O sea, se supone que es OP también porque tiene el Charge Conservation, pero sin usar eso, porque yo nunca uso eso, igual pega durísimo, pega demasiado duro. No, esto ya está ganado. Chida, sí, asumía que era chida. Una pregunta, ¿en Chile dicen chida o chido? Es curiosidad. ¿O es el caso común en el que leemos cosas tanto en internet que empezamos a decirlas? Yo la tengo abandonada, pero la tengo LOL. Bueno, o sea, asumo que la tienes con un slot, porque tú eres más o menos coleccionista, ¿no? Tienes un montón de personajes. A ver, luego del 8 voy a tener que farmear, rayos. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a llevar esta Mami. Y hace un montón de tiempo que no uso a ver, tengo varias Dark aquí. Vamos a llevar a Arisa. Sí, Arisa 4 slots. A ver, ¿con qué más la llevamos? Con esta y con... no sé, con esta, con esas dos. Listo. Me duele el cuello. Culpo al trabajo. Oh no. Seguro el enemigo final del Challenge 10 es el oso este. La reina árbol oso de miel. Como se llame. Listo. Bueno, falta esto. Ah, pensaba que iba a ser otra oleada de miniosos minions, pero no. Directamente es el arboloso. Arboloso. El Wasa. ¿Este es su Wasa? Sí, es su Wasa. Esto es su Wasa. A veces me confundo un poco cuál es su Wasa y cuál es bruja, pero esto es su Wasa si no me equivoco. A ver. A ver, ¿qué hace esto? Quema. Claro, tiene la botellita esa. No se iba a quemar tan fácilmente, supongo.
No se suele usar el Chido Chida, se usa de otra forma. Pero, o sea, usa en otras palabras, me imagino, ¿no? Lo siento, tuve un problema, por eso no respondí antes. Ah, no te preocupes. Todos tenemos problemas. Ojalá no haya sido un problema grande. Victoria. Ah, y entonces tienes a Momoko monja. Un slot. Sí, tengo que hacerlo con esta música. A ver, ahora tengo que farmear porque no me alcanza. Necesito 290 pescaditos. Rayos. Aquí no creo que me den nada, ¿verdad? No me van a dar ni un pescadito, ¿verdad? No, aquí no dan pescaditos. Voy a tener que farmear laberintos. A ver. El de 10. Bueno, pues serás tú. Infinity. Ok, cualquier cosa. Bueno, aquí voy a poner a Kyoko para que sea más rápido. Y necesito más AP. Bueno, a ver, 290. Una rosada. No creo que con una verde me alcance, así que una rosada tendrá que ser. No. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora esperar. Qué sad tener que esperar esto. Mirando el modo automático. Ay, todavía modo automático por 2. Esto será arreglado aquí. Por 3, ya está, arreglado. No puedo permitir que sea por 2. Sí, se lo moco con un slot. Ah, ya. No, sí, lo decía porque justo... No, bueno, no sé si lo escuchaste, decía que eras como... que coleccionas a los personajes, que es... Eso está bien también. Está genial. Yo la verdad tengo bastantes pocas chicas mágicas en el servidor japonés. Lamentablemente. Bueno, bastantes pocas chicas de 4 estrellas naturales, me refiero. Porque las otras pues sí, tengo las de 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella. Las más fáciles de conseguir, ¿no? Como todo el mundo. A ver, ahora tengo que dar de nuevo al... Bueno, puedo... A ver, tal vez tengo suerte y sale uno con más bonus. No sé, puede ser que haya suerte. Aunque ni siquiera sé cuál es la memoria, pero supongo que sabría cuál era si la veo, ¿no? Bueno, vamos a llevar a Renede. Ya que está. Yo solo uso las de 3 estrellas. Oh, ¿qué? ¿Pero no usas a tus personajes de 4 estrellas? Y bueno, como tal vez hay alguien que acaba de entrar, pues ahorita estoy farmeando porque me faltan 200 pescaditos para los 2 últimos challenges. Lamentablemente no tenía suficientes para hacer los 10, así que tengo que farmear un poquito. Pero bueno, es rápido.
Ay, Sirius, tú, bueno, tú me has contado a veces que tú a veces compras con dinero real cosas en el juego. ¿Vas a comprar alguna de las bolsas que están ahorita en el juego? Bueno, han agregado dos, ¿no? La de la celebración de los 1400 días. A ver qué dices aquí. Algunas de 4 estrellas, por ejemplo, Holy Mami, pero realmente tengo muy pocas chicas mágicas de 4 estrellas que considero útiles por no tener muchos slots. Ah, entiendo. Yo tengo bastantes de 4 estrellas naturales que me han espuqueado y que no las uso. Solo las uso en cosas como lo que estoy haciendo ahorita. Esto de hacer challenge con personajes que jamás uso. Entonces, realmente no... También que yo considere que son útiles, son pocas las que tengo, la verdad. Tristemente. Pero podrías hacer así como yo a veces, lo que estoy haciendo ahora, y así podrías usarlas un poquito más. Concuerdo contigo, Tart Final Version. Sí, estoy hablando solo. Bueno, no, pero sí. No compraré nada, estoy ahorrando para planes de futuro. ¿Te refieres a planes de futuro del juego o planes de fuera del juego? Si es que puedo preguntar, no tienes que responder. Me acabo de dar cuenta de que con 150 y algo de AP que tengo que ser como... Me metí en el de 10. Van a ser un montón de peleas. Es más eficiente, pero me acabo de dar cuenta que esto va a demorar un buen rato. Aunque bueno, tampoco es tanto. 22. Me están dando aproximadamente 20. Buah, pues sí, necesito hacer como 10. Tengo que hacer un montón para que me alcance para 290 pescaditos, lamentablemente. Fuera del juego y también para el juego. Oh, ya veo. Interesante. ¿Y sigues en clases? ¿O ya hay vacacionales? Aquí creo que las escuelas están de vacaciones, creo. Me parece. Como aquí es verano. Como cuando te llega el aviso de copyright para silenciar, y justo es un video que yo mismo le metí la música del juego, trocito por trocito, es comparando mi video silenciado con el de otro para poner exactamente cada canción, habiendo descargado una por una las canciones del juego. Qué dolor, la verdad. Qué dolor tener que silenciar estas cosas. 19:01. Bueno, es fácil silenciarlo, pero es fastidioso tener que hacerlo habiéndome
esforzado para ponerle la música correcta y no simplemente haberlo grabado. 8,32. Sí, estoy haciendo eso mientras se farmea automáticamente. Esta semana no tuve clases por profesores que no podían estar siempre en clases por tener que calificar cada trabajo de todos sus estudiantes. Oh, ya veo. Es una interesante razón para no poder dar clases, tener que calificar demasiadas cosas. Problemas. Eso es raro. O sea, eso normalmente no pasa cuando no hay... cuando las clases no son virtuales, ¿no? O sea, eso normalmente no pasa. Uno pensaría que es más fácil calificar todo siendo virtual, pero al parecer es al revés. Qué interesante, la verdad. Bueno, ya está. Silenciadas las cosas. El lunes no tendré clases, tengo que ir al médico. Oh, ya veo. Ojalá no sea nada serio y ojalá salga todo bien. Y hoy todo en mi Facebook es spoilers de Lost Belt 6 de Fate Grand Order. Full eso. Personajes nuevos. Como cuando en Mega Record te ponen en todos lados, ah, este es el personaje nuevo, míralo. Lo mismo pasa en Fate Grand Order, solo que en Fate Grand Order hay varios personajes nuevos cada vez. En Mega Record como que no son tan nuevos. O sea, solo es uno. Por ejemplo, la anterior era Kirino Sanae, ¿no? Así se llamaba la nueva chica mágica anterior. No la de ahorita. Porque, pues, la de ahorita ya estaba desde antes. Ah, Kirino Sae. Sae era. Kirino Sae. Y pues ella sí es nueva, aunque bueno, ya la habían datamineado hace tiempo, pero bueno. Nueva en la historia. Entonces, en Fate Grand Order a cada rato ponen como 6 personajes nuevos. Wow, 6 cosas nuevas. Ahorita, aunque bueno, 6 creo que es demasiado. ¿Cómo te llamabas? ¿Dónde estás? ¿Cuántas peleas quedan? Y espero no perder ninguno de los 2 challenges que quedan, porque si no, va a ser un fastidio. Me interesa el personaje nuevo de ahora, pero supongo que no será limitada, así que no tiraré por ella. O sea, la del banner de ahorita, ¿te refieres? Te refieres a Nayuta. Nayuta, así se llama, ¿no? Nayuta. Ahora aparte estoy ahorrando y llevo 701, así que no quiero gastar. Bueno, sí, mejor es no gastar. Ya el aniversario está súper cerca. Cada vez más cerca. Y pues no, Nayuta no es limitada. Ya se agrega al banner normal. Te puede salir entre comillas cuando quieras salirte. Aunque creo que como es de la historia ella. Ah, no, pero no sé si su banner es de esos que no te puede spukear nadie o si te pueden spukear. No me he fijado.
LOL. Acabo de ver una imagen que me ha dado mucha gracia. Me ha parecido muy graciosa. Cuando veo niños corriendo en un restaurante y ya ponen abajo un celular llamando a Anakin Skywalker. ¿Entienden por qué? ¿Entienden el chiste? Espero que sí. Es súper gracioso. Demasiado gracioso. Esto será compartido en mi página de Facebook. Compartir. Podría hacer una versión editada y poner llamando a Yachio Narami para que los adopte, entre comillas, y se los lleve del restaurante, pero me da mucha pereza hacerlo, así que no lo haré. Ahora seguro alguien escucha esto y se roba mi idea. Ok. De nuevo se acabó la música. Qué sad. No lo entiendo, lo siento. Ah, suena que no has visto Star Wars, episodio 3. De nuevo ponerle la música sin copyright. ¿Cuántas peleas faltarán? Me pregunto yo. Robar idea de filo. XD. Oh no, me roban mis créditos. Bueno, no. Lo peor es que no puedo parar esto. Bueno, sí puedo pararlo, pero me refiero a que si lo paro igual voy a tener que hacerlo porque no me alcanzan los pescaditos. Me gustaría que se pudiera ver, cuando se hace el modo automático, cuántas monedas has conseguido de X cosa y cuánto AP te queda. Lo del AP me molesta un montón no poder saber cuánto te queda. La única forma sería ver cuánto tienes al principio, calcular cuántas peleas has hecho, multiplicar, restar, y así recién sabes cuánto AP te queda, pero es que me parece muy mal que no te pongan en una esquinita, te queda X AP. Deberían poner eso. Un tipo me avisó. Un tipo me avisó. No sé si eso tiene que ver con algo que yo he dicho y que ya me olvide que lo he dicho, o con algo que no tiene que ver con eso. ¿De cuánto AP queda? Oh, ya está. Genial. Listo. Creo. A ver, vamos a ver si ya tenemos. Bueno, tampoco demoró tanto, pero fue fastidioso. 300. Bien, sí me alcanza. Apenas, la verdad. Necesito 290, creo. Intentemos no perder. Dame suerte, Chiharu. Vamos a ver. Vamos a llevar a Homura.
Tengo miedo. Tengo miedo de perder. Vamos a llevar a Nanaka. Bostezando yo, sí. A Nanaka porque la verdad es que casi nunca la uso. Aunque la tenga subida, casi nunca la uso, así que está dentro de la categoría de personajes que nunca uso. Quitar automático. A ver... Ok. Todo bien. Creo. Espero. Mal. Mal porque Nanaka tiene puros verticales. Qué desgracia. Aquí es cuando dices, oh, resetear pelea, ok, no. Buah. Vamos a usar esto. Pero sí. Eso es cuando dices, bueno, si me ganan ya sé qué hacer en la pelea y va a ser más fácil después. Vaya, puro vertical vas a hacer Nanaka. Usa todo tu poder. Verticalizador. Verticalizador. Sí, no tiene sentido eso. Eso sería el poder de poder hacer algo vertical. No el poder de la verticalidad. Sí, eso sería. Usa el poder de la verticalidad. De lo vertical. Bueno, da igual. Rayos, pensaba que se moría de 2. Da igual. Bueno, ya está ganado esto. La verdad es que este ha sido un poquito más fácil de lo que estaba esperando, el 9. Pero bueno, todavía queda el 10. El 10 va a ser seguro súper difícil. Última pelea. ¿Preparados? Más o menos. El 10 es fácil. No, seguro lo pierdo. A ver. Pues no sé qué voy a llevar aquí. No sé si es un personaje, una bruja, varios personajes. Bueno, voy a llevar esta Madokami Senpai, un slot sin magia, perdón, sin doppel, bueno, aunque no he usado ningún doppel. Vamos a ver si tiene Spirit Enhancement, por curiosidad, porque igualmente la voy a llevar. Ah, sí tiene, bueno, da igual, la voy a llevar igualmente, porque tiene un slot. Y así voy a ir nerfeado. Si pierdo, va a ser un fastidio. Si pierdo, va a ser un fastidio. A ver. Vamos a llevar a Felicia Chan, porque hace tiempo que ya no la uso. Y eso que tenía muchas ganas de conseguirla. Personajes de Maggie Repo. Más o menos. A ver si no pierdo. Spoiler. ¿Qué di? Van por spoiler. LOL. Saber si es fácil o no no es spoiler. Si me dijeras cuál es el enemigo, sí sería spoiler. Ay, no es el WhatsApp de Kelation Land. Kelation Land. Kelationlandia. Bueno, ya. Me callo. Ok, vertical, horizontal. Kelation. Nunca he mirado cómo se pronuncia eso. Voy a buscarlo ahora. ¿Cómo se pronuncia Kelation Land? A ver. Kelation Land. A ver cómo se pronuncia esto. Kelation Land. Kelation Land. Kelation Land. Bueno, así que así se dice. Kelation Land. Ya veo. Sí, era esta cosa, ya lo sabía. Era de esperarse. Vamos a usar esto.
Ahora no sé qué miniatura voy a usar en esto, sinceramente, porque no ha pasado nada muy relevante en el directo. ¿Qué miniatura usaré? Ningún enemigo ha sido particularmente molesto. Y ya usé la estrategia de poner los personajes que usé en una miniatura antigua y no quiero repetir eso, y además me demoro mucho recortando cada uno de los personajes. Lo tendré que pensar detenidamente. La hermosa Madoka Senpai. Pero es que solo lo he usado en esta pelea. Y tampoco es que esté ayudando mucho realmente a esta support. Sinceramente. Ah, no puedo usar esto, claro, porque estoy silenciado. ¿Ganaré? A ver. No. En el primer turno... ¡Ay! Me ha bindeado a las dos. Ahora seguro pierdo. ¿Cómo es eso de bindear a las dos al mismo tiempo, Wasabe Killation Land. Ay, me va a matar. Tengo miedo. No quiero repetir esto, no quiero repetirlo. No la mates, ya la mataste, ¿verdad? Y lo peor, sí, no voy a tener las 3 estrellas, eso es lo peor. Eso es lo peor de todo, que no voy a tener todas las estrellas. Porque necesito más del 10% y no creo que esto sea más del 10% de la vida total. Gracias, Madokami, gracias. Madokami Senpai, tú no. Sí, fue 10% o más. Gracias, gracias, gracias. De verdad, no quería repetir la pelea. No porque fuera difícil, sino porque tenía que volver a farmear pescaditos. Y es un fastidio farmear pescaditos. Buah, en serio, estaba seguro de que no iba a tener las 3 estrellas, pero sí, sí las conseguí. Qué bien. Agradecido con la de arriba. Ya tengo 7002 Magia Stones. Qué genial, ¿no? 7002 Magia Stones. A ver cuándo hago mi directo de rolear con support points. Tengo bastantes. Tengo... ¿Cuántos tengo? 388.899 support points. No sé para cuánto me alcanza. Bueno, aquí me lo dice. 1944 cosas, no rolls, o sea, por uno. Bueno, serían 194.4 rolls de 10. 194 rolls de 10, para eso me alcanzaría. Tal vez cuando llegue a 200, o sea, a 2000. 7002, sí. Llevo ahorrando desde Felicia-chan, ya no he vuelto a gastar desde ese momento, creo. Si no me equivoco. ¿Me estoy equivocando? No, ¿verdad? Quiero ver algo. Acá está... Ah, no, claro, desde... Kyoko. Claro, claro. Desde Kyoko Summer. Pero es que ahí no me gasté todo. Como no me gasté todo en conseguir a Kyoko Misugi, pues no... Nihongo Wakaranai N.A. Latam. Ah, mira, este habla español, ok, no. Sí. Ah, mira. Eso se ve bastante full. Los humanos entran, pero... Ah, justo cuando me voy a ir. Justo cuando termino el directo. Pero gracias por la raid, mala vibra. ¿Cómo va todo? Gracias por pasarte y por la raid.
Como decía, justo estaba por terminar. Ya estaba haciendo cosas finales. Pero bueno, me quedaré unos segundos más, supongo, comprando en la tienda. ¿Cómo va todo? Aunque creo que ya pregunté eso. Ah, no había entrado a la tienda. A ver qué me dan por las medallitas estas. Ah, pues mira, materiales. Pensaba que daban trajes y fondos, pero no los dan. Bueno, tickets. Oh, genial, más tickets. Y más materiales, ¿no? Y tú. Esto es del evento. Ah, esto es del evento pasado. Aún no me lo acabo de gastar. Bueno, está bien. Ya vuelvo a Hugo. Cuídate. Sigo tiene un Support School. También lo tengo agregado. Ah, pues mira. No sabía que era tan popular. No sé ni quién es, pero... Bueno, dudo que esté viendo esto o vaya a ver esto en YouTube, pero gracias por seguirme. Probablemente lo agregué yo también. O sea, probablemente yo le devuelva el follow. Luego buscaré aquí. Tengo que, supongo que, borrar algunos, porque seguro hay un montón que no entran hace 2 meses o algo así. Y ya le devolveré el follow. Bueno, pues por ahora es todo, chicos. Muchas gracias por haber estado en el directo y ojalá nos veamos en el siguiente. Con suerte. Igualmente, Sirius, y a todos los que han estado aquí. Cuídense y hasta otro momento en el tiempo.